Bueno, lo primero que quiero hacer es agradecer la invitación a las tres asociaciones. Tenía ya mucho tiempo que no interactuaba con los ganaderos de registro. La interacción empezamos como grupo desde el 2001. Recuerdo que en las fiestas de octubre del 2001 se hizo la presentación de la primera evaluación genética. Y casi enseguida se hizo una segunda evaluación. Estoy hablando de las asociaciones Simmental Simbra y Charolais Chabray. Entonces han sido muchos años, aunque últimamente no había estado tan en contacto. Quiero agradecerles la invitación a las tres asociaciones. Y quiero mencionar de manera así especial que esta es una conferencia un poco diferente a las que se han estado presentando. Voy a hablar de un tema que es un proyecto de investigación. Es decir, no voy a hablar de resultados que en este momento estén disponibles para su uso por los ganaderos, sino voy a hablar de investigación que estamos haciendo como grupo, el grupo de genetistas de INIFAP, para poner a disposición de los ganaderos herramientas en el mediano plazo que permitan resolver problemas que ya tenemos, pero que se ve que se están agravando, ¿no? Entonces, este proyecto, una de las cosas importantes, interesantes, es que se hizo en colaboración con los ganaderos, se trabajó en los ranchos de los ganaderos. En este caso de la asociación Simmental Simbra. Entonces, voy a hablar como les decía, de resultados y de avances de un proyecto que básicamente está en su etapa final. Como voy a hablar de un proyecto de investigación, es importante hablar del contexto, el motivo, el por qué se consideró importante plantear este proyecto, ¿sí? Normalmente se plantean proyectos para contribuir a resolver problemas, ¿no? Y en este caso es un problema no desconocido, es un problema conocido desde hace mucho. Estamos hablando de la problemática que tiene el sistema producto bovinos carne para producir en diferentes regiones agroecológicas. Estamos hablando entonces que el sistema está presente en todo el país, en diferentes regiones, y eso es un reto. Ese reto se ha visto incrementado, porque ahora con el cambio climático, bueno, algunas situaciones se vuelven más agudas. Y básicamente, cuando hablo de cambio climático, me voy a referir de manera muy específica, aunque el cambio climático abarca muchas variables, muchos temas. En este caso va encaminado a la temperatura ambiental, ¿verdad? Entonces, como decía, es una problemática que ya se ha reconocido desde hace mucho y que se han tenido opciones para trabajar. O sea, el ambiente con temperaturas altas en zonas áridas o en zonas tropicales es algo que desde siempre hemos tenido. Una opción para trabajar, para enfrentar estos desafíos, han sido los esquemas de cruzamiento. Y dentro de los esquemas de cruzamiento, uno de ellos, el uso de raza sintética. Entonces voy a hablar del problema de cómo queremos contribuir a resolver esto, cómo el problema se está agravando y por eso consideramos importante empezar a trabajar en el tema. Ahora, después de esto voy a hablar del proyecto, una descripción básicamente, los avances y el trabajo de campo que hemos hecho, ¿no? Bueno, decía, si hablamos, por ejemplo, de la producción de becerros al destete, ha sido la diversidad de regiones agroecológicas. No hay entonces una raza que sea dominante en el sentido de que tenga el comportamiento superior en todas las regiones, en todo el país, ¿verdad? Este es un ejemplo de una clasificación de las regiones agroecológicas de México. Aquí podemos ver que tenemos las regiones áridas, semiáridas, las templadas, los trópicos y las regiones de las montañas.
¿sí? Entonces, en todo el país prácticamente se tiene la producción de bovinos carne. Entonces, es un gran mosaico de condiciones, sobre todo ambientales, que hay que enfrentar y bueno, ese ha sido un reto. Dentro de ese reto no solo son condiciones diferentes entre regiones, también hay condiciones diferentes dentro de región, ¿verdad? Entonces aquí está un ejemplo de cómo dentro de las regiones áridas y semiáridas se pueden ver los contrastes. Estos son fotografías de dos explotaciones, de dos ranchos ahí en los alrededores de Monterrey, en la misma época, donde se ve que en función del manejo, de la inversión, de cada propietario, bueno, hay condiciones diferentes para el ganado. Básicamente, aquí estoy mencionando que el reto no solo entre regiones, sino dentro de regiones también hay diferencias. Ándale. ¿Mande? Ok. Aquí, entonces, estoy poniendo como segundo ejemplo las regiones tropicales, porque el proyecto se encaminó a estas áreas. Las regiones tropicales son importantes porque aquí tenemos una gran cantidad de los bovinos del país. Cerca del 60% del pie de cría se encuentra pastorea en estas regiones. Entonces, aquí obviamente se ha hablado de temperatura ambiental, de parásitos, pero aquí tenemos también situaciones como la que vemos en esta transparencia. Hay ranchos igual, son fotografías tomadas en la misma temporada, pero que establecen qué tanta variación también dentro. Aquí tenemos, por un lado, un rancho en donde se ve que hay disponibilidad de alimento, donde inclusive se nota que hay el uso o ha habido el uso de sementales Simbra, y por el otro lado vemos el uso de sementales Charolais, pero en unas condiciones francamente muy difíciles, muy complicadas. Este es un semental Charolais en la fotografía de abajo, que llegó como parte de las apoyos que se dan con el subsidio de sementales y llegó a un hato cebú y como lo ven, pues en una situación muy difícil. Entonces, si los animales tienen condiciones difíciles y además la temperatura ambiental es cada vez más fuerte, bueno, el problema se complica. Esto es el cambio climático y como lo mencioné, el cambio climático está transformando ecosistemas en el mundo y son diferentes variables. Yo aquí, insisto, estamos hablando de temperatura ambiental, estamos agarrando un pedacito, pues, de lo que ocurre para poder tratar de aportar algo en esa pequeña parte, contribuir a mejorarla, ¿no? Entonces, básicamente hablar de temperatura ambiental es hablar de estrés calórico. El estrés calórico que afecta a los animales y que pues los afecta en cuestiones productivas. Aquí podemos ver algunos efectos del estrés calórico que han sido documentados. En la fertilidad de los animales se ha visto, por ejemplo, que afectan la calidad del semen en los sementales. También afectan la fertilidad de las vacas, la sobrevivencia embrionaria, el porcentaje de parto. O sea, la fertilidad se ve drásticamente afectada por el estrés calórico en diferentes niveles, ¿no? Y hay además otras variables productivas. El consumo de alimentos se ve obviamente disminuido cuando las temperaturas son muy altas. Y la producción de leche también, existe información que se cae. Entonces, el estrés calórico es importante, limita y afecta variables que se reflejan en la eficiencia global de los hatos. Y esto ocurre pues mucho en el trópico, aunque también en las zonas áridas debemos decir que tenemos luego temperaturas muy altas, ¿no?
Ahora, como mencioné, estos retos no son nuevos y se han tenido opciones. En este caso, voy a hablar de las opciones en el área del área de genética. Obviamente hay opciones de otros tipos, ¿no? En otras áreas de la zootecnia. Pero en este caso, en cuanto a las opciones desde el punto de vista genético, pues se han usado los cruzamientos. Los esquemas de cruzamiento donde a través del vigor híbrido se busca mejorar la adaptación de los animales, pero con la contribución de las razas especializadas se busca también que los niveles productivos sean rentables. Yo hablaría de los cruzamientos como una manera de buscar el equilibrio entre adaptación y entre productividad, ¿verdad? Entonces, se han usado los cruzamientos desde hace tiempo y dentro de los cruzamientos hay que pensar que los animales que se crucen de las diferentes razas idealmente deben ser seleccionados, deben ser animales sobresalientes para que se dé una buena combinación también de las razas. Además del vigor híbrido, en el cruzamiento se aprovechan las fortalezas de las razas, se combinan las razas, ¿no? Entonces, estas dos herramientas están disponibles, han estado disponibles, y este es un ejemplo de un cruzamiento que suele verse o que ha sido común en regiones áridas, el cruzamiento de Hereford Angus, ¿verdad? El tener como razas, como pie de cría, como hembras, como vientres, hembras que se van alternando en este cruzamiento y que se han usado bastante y que tienen pues un lugar muy específico en cuanto a los cruzamientos reconocidos a través del tiempo. Entonces, este es un ejemplo de un cruzamiento, sobre todo, esta fotografía la tomé en Estados Unidos. Entonces, estamos hablando de que es uno de los cruzamientos clásicos que se dan allá. Regresando a México y regresando a Nayarit, que es donde yo trabajo, también se trata de hacer uso de cruzamientos para tratar de generar un producto más aceptado por el mercado. Aquí, por ejemplo, tenemos vacas cebú y vacas criollas. Y el cebú y el criollo no son los becerros que se producen como razas puras, no son muy aceptados o algunos definitivamente no tienen mercado. Entonces, en este caso, estoy dando un ejemplo de cómo a través del cruzamiento de una raza local, como el criollo o localmente adaptada, y de charolais, podemos tener un producto de venta que sea mejor y que nos pueda, o que haga más rentable este tipo de ganadería, ¿no? En este caso, se aprovecha la adaptabilidad, la fertilidad, la capacidad materna de las hembras locales, pero se le agrega una raza especializada para generar becerros que como digo, que tengan buen precio de mercado. Aquí hemos usado tanto Simmental como Charolais como Angus. Este es un ejemplo de cuando usamos Charolais. Entonces, esos son los cruzamientos, eso es un cruzamiento que usamos en trópico, acá en el trópico seco de Nayarit. Ahora, como mencionaba, las razas sintéticas son otra manera de aprovechar los cruzamientos, una manera pues más fácil en el sentido de que el productor ya compra y no compra el cruzamiento con los niveles de heterosis que se pueden retener y trabaja con una raza pura, no tiene que andar haciendo pues los esquemas de cruzamiento, andar buscando hacer las combinaciones. Aquí ya tiene la combinación. Y estas son tres opciones que pongo porque son buenos ejemplos de razas sintéticas en donde el factor común pues es la contribución del cebú. O sea, el cebú está involucrado en esas tres razas. En el caso del Char-Bray, pues es Charolais. En el caso de Simbra, es Simmental. En el Santa Gertrudis entiendo que es el Shorthorn el que estuvo ahí
muy participando, ¿no? Para generar la raza. Entonces, las razas sintéticas son una opción para trabajar en ambientes desfavorables, difíciles, con altas temperaturas, que como les digo, es una opción que ha estado ya trabajándose desde hace mucho. Entonces, aquí tengo un reporte desde el 87 en donde una publicación de FAO habla de que a través de las razas sintéticas Bos taurus, Bos indicus, se puede contrarrestar el estrés calórico y el ambiente desfavorable de los trópicos, parásitos y enfermedades, ¿no? Entonces, tenemos, se puede decir, un problema o una problemática, la limitante de los ambientes desfavorables para la ganadería, pero tenemos opciones como el uso de razas sintéticas para enfrentar estos retos. Ahora, como decía, de manera adicional se puede mejorar, se puede hacer una opción todavía más eficiente a la raza sintética si practicamos selección dentro de raza, ¿sí? Entonces, aquí básicamente estamos hablando de que la selección sería para una variable que todavía no tenemos contemplada en las evaluaciones genéticas que se están trabajando aquí en el país, ¿sí? La tolerancia al estrés calórico. La idea es que eventualmente en el mediano plazo podamos también incluir en las evaluaciones este tipo de características para que podamos seleccionar sementales cuyas hijas tengan una mayor tolerancia al estrés calórico. Ahora, llegando a este punto, estoy hablando del contexto en el cual se consideró importante plantear un proyecto. Tenemos una problemática no nueva, conocida, pero que se está agudizando por lo del cambio climático, el incremento en la temperatura. Tenemos una opción ya de trabajo y podemos mejorarla, ¿sí? Entonces, necesitamos generar información para poder, entonces, plantear nuevas herramientas, en este caso, nuevas variables que se puedan incorporar a lo que los ganaderos pueden utilizar en sus procesos de selección. Y aquí pues nos fuimos a la literatura. A plantear un proyecto implica también hacer una revisión para ver qué han hecho otros investigadores en otros lugares y qué nos puede ser útil. O sea, no se trata de iniciar de cero. Entonces aquí, por ejemplo, encontramos que la tolerancia al estrés calórico se puede cuantificar a través de la concentración en sangre de unas proteínas. Hay una familia de proteínas que se llama proteínas de choque térmico, sus iniciales en inglés, Heat Shock Protein. Entonces, encontramos que ya había una manera de evaluar el estrés calórico a través de una concentración de proteínas en sangre. Y también encontramos que ya existen inclusive dentro de esas familias, de manera específica, una familia reconocida porque es muy sensible a los cambios en la temperatura ambiental, es la HSP70, sin que las otras familias también tengan participación, pero esta en particular como que tiene una respuesta que es más interesante para nosotros. Ahora, revisando, ya también estamos en la era de la genómica y de los marcadores moleculares polimórficos de un solo nucleótido, los CSNP. Entonces, ya se han identificado, existen reportes en la literatura en donde se han identificado marcadores genéticos asociados a la expresión de las proteínas, o sea, marcadores genéticos que influyen sobre la expresión de los genes, en este caso, sensibles al estrés calórico. Y de manera todavía más interesante, esos mismos marcadores genéticos
SNP, también existen resultados en donde también se ha determinado que causan variación en características de fertilidad, como la tasa de preñez, también el peso al destete de los becerros. Entonces, esto significó para nosotros una oportunidad, porque podíamos trabajar para ver la tolerancia al estrés calórico, pero eventualmente también podemos entrar en cómo estos marcadores genéticos también modulan la respuesta en ciertas variables directamente asociadas con fertilidad y en algunos casos con crecimiento. Entonces, ya teniendo el problema una solución, vemos que en la literatura existen información que nos permite hacer un planteamiento usando lo que ya existe, y se hizo el planteamiento. Se hizo el planteamiento de identificar bovinos tolerantes al estrés calórico. Estamos hablando de Simmental y Zimbra. El planteamiento de un proyecto implica un cabildeo previo. En este caso fue durante todo 2017 que anduvimos entre que se escribe, se somete a revisión de los órganos competentes, se busca alguna fuente financiera. Entonces, durante 2017 se hizo el trabajo de oficina, de gabinete, de cabildeo, para que el proyecto se llevara a cabo durante 2018 y 2019. El responsable del proyecto soy yo, soy yo, porque obviamente la estructura exige que haya un responsable y unos corresponsables. Sin embargo, somos un equipo de trabajo, un equipo que se ha ampliado. Tenemos ya algunas personas que están también colaborando y que eventualmente tendremos ya de manera permanente, espero yo, trabajando, ¿no? Entonces, en este caso, el responsable soy yo, y quiero mencionar a los corresponsables directos que trabajaron la labor de campo y la labor de laboratorio. El doctor Luis Felipe Guzmán Rodríguez, que está en el Centro Nacional de Recursos Genéticos de Tepatitlán, Jalisco. El doctor Sergio Iván Román Ponce, que estaba en ese momento en el CENIT Fisiología y Mejoramiento Animal. El maestro en ciencias Fernando Villaseñor González, que está en el Campo Experimental Centro Altos de Jalisco. Y el maestro en ciencias José Antonio Palacios Oránquez, que se encuentra en el Campo Experimental Santiago Ixcuintla. Entonces, aquí es importante mencionar que el proyecto nos permitió interactuar con con investigadores de diferentes campos y con ganaderos. O sea, eso es importante porque tenemos entonces una integración de los diferentes actores que participan, ¿no?, en la cadena. Entonces, el proyecto Simmental y Zimbra, una de las cosas, obviamente hemos trabajado con las asociaciones desde el 2001. Entonces, nuestro trabajo nos ha permitido ya tener una comunicación muy fluida y mucha confianza para exponernos y sobre todo eso, confianza, ¿no? En los dos lados, de allá para acá y de aquí para allá. Entonces, aquí en este caso yo estoy asignado a un campo experimental en Nayarit. Para mí, en principio, desde el punto de vista operativo, porque hay que tomar en cuenta pues todo en el trabajo de campo, yo tenía ya rancho Simmental y Zimbra aquí en el municipio de Compostela, a 40, 50 minutos de donde yo vivo. Y también tenía relativamente cerca un rancho en Puerto Vallarta, Jalisco, que son 2 horas de aquí de donde yo vivo. Entonces eso ya también empezó a darnos idea de que podíamos plantearlo, iniciar con esta asociación, porque además teníamos facilidades para la parte operativa, ¿sí? Entonces, nuestra idea es trabajar con el estrés calórico y poder generar valores genéticos o valores genómicos para este tipo de características. Bueno, principalmente para las asociaciones con las que tenemos relación, ¿verdad? Obviamente estamos
tratando nosotros de contribuir a que las asociaciones se fortalezcan, en este caso a través de ir incorporando variables. Entonces, aquí el proyecto se planteó, se hizo el cabildeo, y dentro del cabildeo en algún momento hablamos con el ingeniero Manuel García, porque uno de los requisitos para poder conseguir financiamiento es que la fuente financiera vea que los ganaderos están, validan, que aprueban, que dicen, ¿sabes qué? Esto es un tema interesante. Entonces aquí tenemos el documento que nos hizo el favor de apoyarnos la asociación, con el cual pudimos seguir haciendo el cabildeo, ¿verdad? Y logramos obtener financiamiento. La fuente financiera fue INIFAP. Hay diferentes fuentes financieras, ¿verdad? El CONACYT, hace mucho eran las fundaciones Produce, pero INIFAP también en sí mismo es una fuente financiera, emite una convocatoria, hace una revisión, asigna recursos, bueno, no quiero decir, o asignaba recursos, pensando ahora en cómo se nos está viniendo encima la nueva situación. Pero bueno, obtuvimos entonces el financiamiento y planteamos el proyecto, cuyos objetivos pues eran la caracterización fenotípica y genómica, en este caso de la tolerancia al estrés calórico de estas dos razas. La caracterización se refiere a conocer los atributos, o sea, queremos conocer en relación a la tolerancia al estrés calórico, cómo se comportan desde el punto de vista fenotípico y qué genes traen o qué, para decirlo de una manera muy coloquial, y la genética del estrés calórico, ¿no? Entonces, queríamos conocer los atributos, qué es lo que tienen, cómo se comportan, y además, ya eso nos permite comparar la tolerancia entre animales Simmental y Simbra. Si tenemos la información fenotípica y genómica de las dos razas, podemos compararlas. Y claro, dentro de esto, generar un banco de ADN de estas dos razas. Generar un banco significa empezar a tener muestras de ADN. O sea, además de esto, las muestras de ADN empiezan a concentrarse. Esto, como les decía, no son aplicaciones o resultados en el corto plazo. Esto no está disponible en este año ni en el próximo. Pero, por ejemplo, les diré que eventualmente habrá que generar, si queremos hablar de valores genómicos, pues eventualmente habrá que generar una población de referencia, y aquí ya empezamos a tener ADN para ese tipo de cosas. Bueno, los objetivos del proyecto entonces fueron estos. ¿Y qué fue lo que necesitamos como insumos? ¿Qué usamos para el trabajo de campo? Como mencionaba, los recursos financieros los aportó el INIFAP, recursos para investigación, es una bolsa en la que se dedica a la investigación y en donde los investigadores de INIFAP competimos. Metemos proyectos, hay un comité revisor y algunos proyectos se aprueban y otros no se aprueban, ¿verdad? Y después de los que se aprueban habrá que ver para cuánto se alcanza el dinero, porque nunca se sabe cuánto va a llegar, ¿no? Pero bueno, afortunadamente el proyecto pasó técnicamente, se nos asignaron recursos y entonces empezamos a hacer ya lo que era la labor de campo. A través del ingeniero Pepe Medina platicamos sobre que teníamos este proyecto y que nos ayudaría, él podía ayudarnos en ubicar qué ranchos, sobre todo de Michoacán, Jalisco y Nayarit, cumplían con los requisitos de estar en zonas más o menos calientes, y en fin, o sea, tuvimos que, y al final, a través de diferentes decisiones, se seleccionaron 6 ranchos, 2 en Jalisco, 2 en Michoacán
y 2 en Nayarit. Entonces, ya teniendo los ranchos, pues había que muestrear, había que visitarlos y había que tomar muestras. Para esto, si estamos hablando del estrés calórico, es fundamental tener las mediciones de la temperatura y de la humedad en cada localidad, en este caso en cada rancho, porque a final de cuentas esto se trabaja con un índice de temperatura-humedad. Esa es la medida que se utiliza para hacer este tipo de trabajos. Entonces, instalamos estaciones micrometeorológicas en cada rancho muestreado, con sensores en los cuales estuvimos midiendo desde antes, durante y después de las mediciones, los parámetros climáticos, ¿no? Básicamente les digo temperatura y humedad para generar el índice de temperatura-humedad. También contamos con la infraestructura y equipo de laboratorio de ADN y genómicas del Centro Nacional de Recursos Genéticos. Es un centro nacional con equipo y personal de alto nivel. Entonces, ahí nos asociamos, en este caso con el doctor Luis Felipe Guzmán, y consideramos que podíamos hacer un trabajo conjunto de buena calidad, y eso fue también una parte de los insumos para el trabajo de campo. Como genotipamos, ahí usamos un servicio externo, el servicio de Neogen, GenSeq. Entonces se genotipó con la plataforma 150K, y pues en ese momento lo que teníamos eran 3 vehículos pick-up y los metimos al trabajo de campo para la visita de los ranchos. Previo un repaso de mantenimiento preventivo muy a fondo, porque los modelos estaban ya atrasados. Estos son los 6 ranchos participantes. Los 2 ranchos de Jalisco, uno es el rancho Los Cantores, cuyo propietario es el MBZ Julio César Godínez de García, y que está en Tamazula, Jalisco, Tamazula de Gordiano. El otro rancho de Jalisco en el que trabajamos, que nos permitieron ir a muestrear, es La Palapa del señor Rafael Rodríguez Pérez, y que está en Puerto Vallarta, Jalisco. 2 ranchos también, como les mencioné, en Michoacán, el rancho Jarabia, propietario de Juan Nava Vejines, en Coahuayana de Hidalgo se localiza, y el rancho Sergio y Ganaderos del propietario Sergio Duarte, que se encuentra ubicado en Tangancícuaro, Michoacán. Y los 2 ranchos de Nayarit, el rancho San Carlos de los Pinos del señor Juan Ayón, que se encuentra en Compostela y en Nayarit, y el rancho Las Quintas, propietario de José Ascensión Gutiérrez, que también se encuentra en Compostela, Nayarit. Entonces, estos fueron los 6 ranchos en donde nos permitieron que fuéramos a muestrear. Este es un ejemplo del rancho La Palapa de Puerto Vallarta, Jalisco. Este es el muestreo. Se hicieron 2 muestreos. A los mismos animales se muestrearon durante la mañana y en la tarde. Todo esto para tener el contraste de un momento con menos calor en la mañana madrugada y el momento de más calor ya de las 12 en adelante. Entonces aquí está un ejemplo de un amanecer en el rancho La Palapa de Puerto Vallarta, Jalisco. Aquí está también el rancho Jarabia del señor Juan Nava Vejines de Coahuayana, un tercer rancho de los que colaboraron, el San Carlos de los Pinos, del señor Juan Ayón, que está en Compostela, Nayarit. Y aquí tenemos el rancho Las Quintas del señor José Ascensión Gutiérrez de Compostela, Nayarit. Aquí en una visita que hicimos y que nos acompañó el doctor Moisés Montaño. Bueno, pues se tomó esta foto. Aquí estoy, un servidor, Guillermo Martínez Velázquez, el doctor Moisés Montaño y el señor José Ascensión Gutiérrez, propietario del rancho. Entonces, estos fueron los ranchos con los que trabajamos. Mostré solo algunos, ¿no? Pero fueron 6. ¿Qué hicimos? Como mencioné, instalamos sensores. Estas son las estaciones micrometeorológicas. El sensor aquí se ve dentro. Y bueno, aquí también se ve uno de los colaboradores del proyecto, el investigador, maestro en ciencias Fernando Villaseñor González, que está, él tiene su sede o trabaja en el campo experimental Centro Altos en Tepatitlán. Y tenemos aquí al propietario del rancho, al MBZ Julio César Godínez,
que estuvo ahí, bueno, pues también viendo cómo se instalaba la estación. Aquí tenemos lo que fue la toma de muestras de sangre. Las muestras se tomaron en la vena coccigia. Aquí están igual colaboradores. Aquí está José Antonio Palacios Franques atrás. Él está en el campo experimental Santiago Ixcuintla. Estoy también yo, un servidor igual, en Santiago Ixcuintla. Y acá está Fernando Villaseñor. Aquí tenemos a un estudiante del Pualtos, al Centro Universitario de la Universidad de Guadalajara, que está en Tepatitlán, y uno de los trabajadores del rancho. Entonces estuvimos muestreando, tomamos muestras de sangre a los mismos animales en cada rancho, una muestra en la madrugada y otra muestra de mediodía para adelante, porque queríamos evaluar el impacto del cambio de la temperatura ambiental, o sea, el estrés calórico, en el animal en 2 horarios diferentes, ¿sí? Medimos también variables fisiológicas, medimos frecuencia cardíaca. Aquí se está midiendo con un estetoscopio la frecuencia cardíaca de uno de los animales. También se midió frecuencia respiratoria y se vio la temperatura corporal con un escáner. Entonces, las variables fenotípicas, la información fenotípica que colectamos fue frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura corporal y además 2 muestras de sangre para poder medir la cantidad de proteína en función de la temperatura ambiental, si se había sintetizado o se había producido más o menos proteína, ¿no? Entonces, esas fueron las mediciones que tomamos. También de la muestra de sangre la usamos para obtener el ADN con el cual se hizo la genotipación, ¿sí? Entonces, en el CNRG se llevaron las muestras y aquí se hizo lo que se llama la amplificación de los genes, ¿sí? Aquí se vio la expresión de los genes y bueno, este trabajo, como dije, lo realizó el doctor Luis Felipe Guzmán. Este es el equipo, pues el principal que se usó, una campana de PCR, ¿verdad? Se hacen los experimentos para amplificar genes, es decir, para sacar o hacer copias de genes, ¿no? Y un equipo termociclador donde se hace la detección de la expresión y se analizan los resultados. Entonces, estas son las actividades de campo y esto es lo que se hizo llevando esas muestras al CNRG. Ahora, dentro de los proyectos, una parte importante que ya, pues aquí en parte es una cosa que yo trato de hacer siempre. Cuando se hace un proyecto y se tiene la participación de los ganaderos, la pregunta es, ¿y cómo le hacemos para que los ganaderos sientan que su apoyo se agradece, que se les retribuye algo, que esto que están haciendo tiene algún sentido, ¿no? Porque si yo ahí les decía, es que vamos a amplificar genes para ver el estrés calórico, pues tal vez me decían, pues como que eso está medio raro, ¿no? Y eso a mí qué. Bueno, se incluyen actividades de apoyo a los ganaderos durante el proyecto o durante los proyectos. En este caso, hicimos 2 talleres de capacitación, o sea, a los ganaderos del municipio de Compostela, que son los que yo tenía más cerca, se les dijo no solo a los ranchos que se muestrearon, sino a los ganaderos de ahí de la asociación local. ¿Qué temas les interesa que vengamos a platicar? Que sientan ustedes que son útiles para su problemática en la ganadería. Entonces hicimos un primer taller el 12 de octubre del 2018 y estos fueron los temas que ellos quisieron que lleváramos, ¿no? Uno era medidas estratégicas para el control de las garrapatas, Bófilos microplus en bovinos, que es un problema que insistentemente ellos repitieron. Entonces se llevó una plática para
para hablar del tema. El doctor Moisés Montaño nos acompañó, lo invitamos y nos acompañó para dar una plática sobre avances en mejoramiento genético bovino productor de carne en México. También una cosa que a los ganaderos les interesó mucho fueron qué alternativas forrajeras tenían para, en este caso, para el estado de Nayarit. Llevamos al doctor Francisco Villanueva Ábalos, que nos dio un proyecto. Y bueno, yo aproveché también para hablar del proyecto Tolerancia al Estrés Calórico, para que tuvieran una idea de qué es lo que estábamos haciendo. Entonces, se hizo este evento. Aquí está un ejemplo de la reunión. Se hizo en el Salón Ejidal, ¿verdad? Un ejido, el ejido Zapotán se llama. Entonces, aquí están hablando de garrapatas. Aquí está el maestro en ciencias, Toño Palacios, dando la explicación. Aquí está el doctor Moisés Montaño hablando de avances en el mejoramiento genético en bovinos carne en México. Entonces, esta es una manera de decirle a los ganaderos, estamos aquí, estamos tal vez interfiriendo con tu trabajo, pero ¿qué podemos hacer, no? Para contribuir en algo y que esto no sea solo en un sentido, no solo sea apoyo del ganadero hacia nosotros, sino también nosotros qué podemos contribuir. Y hubo un segundo evento al siguiente año, en noviembre del 2019. Entonces la mecánica fue la misma, qué podemos traer, qué temas les interesan. Y bueno, en este caso se volvió a hacer en el mismo Salón Ejidal y se repitió temas sobre garrapatas. Y en este caso fueron garrapatas y enfermedades que transmiten. Yo tuve ya la participación, el doctor Moisés Montaño no pudo estar, entonces yo participé con el mejoramiento genético en la producción de becerros para la engorda, que era un tema que a ellos les interesaba, ¿verdad? ¿Cómo podemos mejorar la calidad genética los que vendemos becerros comerciales? Entonces me tocó dar esa plática. El maestro en ciencias, Fernando Villaseñor, también colaborador del proyecto, dio una plática sobre evaluación reproductiva de sementales bovinos. Entonces, aquí podemos ver cómo tratamos de a los ganaderos darles algo a cambio, ¿no? No solo estar ahí tomando muestras. También se presentan oportunidades. Nos visitó en el INIFAB un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma de Chapingo. Y como también se trata de fortalecer lazos entre instituciones y entre ganaderos y que los estudiantes empiecen a dar una idea pues del trabajo de los ganaderos, le pedimos al señor Juan Ayón que nos recibiera en el rancho y le diera una plática de temas diversos. Entonces aquí estamos con estudiantes de la Universidad Autónoma Chapingo en una plática que se dio, pues debió ser allá por octubre del 2019, ¿no? Entonces, estas actividades son actividades adicionales que se hacen, como les decía, para hacer ver a los ganaderos que también nos interesa retribuir algo, ¿no? Y bueno, dentro de esto, como teníamos ADN, porque muestreamos a los animales en los diferentes ranchos, y muchos de esos animales, no todos, pero muchos pues eran animales ya registrados, porque demostramos diferentes edades. Entonces, ya se había presentado creo que fue en marzo del 2018, la primera evaluación de valores genómicos directos para Cimental Simbra. O sea, de alguna manera ya se está trabajando ese tema. Entonces, pues se consideró adecuado a los ganaderos poder regresarles valores genómicos, en este caso, de ciertos animales que se trabajaron, ¿no? Entonces, en la feria en la reunión de la asociación que se dio en el marco de la feria Tepabril, ahí se entregaron estos certificados a ganaderos participantes. Pues básicamente son números que sirven para tomar decisiones de selección, ¿no? Eso fue lo que se les entregó. En algún momento este servicio, bueno, estará disponible, tendrá un costo de recuperación, pero en este caso se les hizo también entrega de esto igual, como una forma de, mira,
lo que nos permitiste tomar la muestra de sangre también fue útil para generarte valores para tus animales y que tomes decisiones. ¿Qué fue lo que se hizo y lo que tenemos? Bueno, trabajamos con 6 ranchos. En total, muestreamos 341 animales. Más o menos se compartió en Simmental Simbra, 147 Simmental, 194 Simbra. En machos y hembras sí hubo un desequilibrio porque pues había menos machos, ¿no? Que hembras. Entonces fueron 47 machos, 294 hembras. Y hice una clasificación aquí muy rápida de menores de 1 año, mayores de 1 año, más o menos también se compartieron. Como eran 2 muestras por animal y son 341 animales muestreados, pues fueron 682 muestras, de las cuales pudimos tener 300 genotipos. Aquí debieron haber sido 341 genotipos, pero ya no alcanzó el presupuesto más que para 300. Hemos publicado algunos resultados ya preliminares de la expresión de los genes, sobre todo de la familia HSP60. Esto se publicó en las reuniones anuales de investigación del instituto y un resumen se mandó al simposio de recursos genéticos de América Latina, el Caribe, creo que ya cambió el nombre, pero bueno, un foro internacional que se realizó en Uruguay. Entonces, esto es lo que tenemos a la fecha, esto fue lo que hicimos, les di la motivación del por qué le entramos a este tema de investigación. Es un tema de investigación que estamos apenas trabajando. Es investigación en proceso y lo que se requiere es seguir acumulando información para eventualmente tener un resultado que sea aplicable y útil para pues las asociaciones, ¿no? Solo quiero puntualizar esto. Hablé de que hay ambientes desfavorables en la ganadería y que esos ambientes se están agudizando, sobre todo en la cuestión del estrés calórico. Hablé de que hay una opción de las razas sintéticas y que se puede mejorar a través de selección, de manera específica selección, hablando de estrés calórico. Se requiere generar más información, es una investigación en proceso. Y como ya es todo, les agradezco la atención y como una muestra de la interacción que hemos tenido durante tantos años, encontré esta fotografía donde algunos nos vamos a reconocer. Yo estoy ahí. Esta fotografía es del 2005 en una reunión de trabajo que tuvimos con gente de la Universidad de Georgia que vino a trabajar algunas cosas, ¿no? Muchas gracias y pues algunos comentarios con mucho gusto.